Chicos, buenos días. Los saludo desde la isla de Providencia. El día de hoy no los voy a acompañar sincrónicamente en virtud a que me encuentro desarrollando la fase de trabajo de campo en una investigación que se está adelantando con la Comisión Colombiana del Océano y con la Universidad Antonio Nariño. Por ese motivo, hoy día lunes estoy pregrabando nuestra clase. De antemano ofrezco disculpas por el ruido ambiente que ustedes podrán escuchar a lo largo de la clase, pero como se imaginarán, dadas las circunstancias tan recientes del huracán, es antes eh, verdaderamente grato poder tener esta conexión. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la segunda parte de nuestra clase de tanataturismo. Comparto la presentación en este momento. Y comenzamos. Muy bien, como habíamos visto la semana anterior, cuando nosotros hablamos de tanataturismo, estábamos hablando de todas estas actividades relacionadas con la muerte que generan algún tipo de atracción hacia los turistas, bien sea porque representan hechos históricos o de cualquier índole, o porque también tienen que ver con el morbo. Entonces, hechas las reflexiones teóricas y las propuestas, revisadas las propuestas de algunos autores, vamos a tener casos mucho más concretos para la sesión del día de hoy. Entonces vamos a iniciar con los hombres jaula. Lo que vamos a ver a continuación es una práctica bastante cuestionable que se está desarrollando de forma particular en Hong Kong, en China, en la que debido a la gran explosión demográfica de este país y a la dificultad para generar unidades habitacionales dignas, hay personas que están rentando apartamentos que normalmente tendrían cupo para una familia de 4 personas o menos, y las están dotando de una cantidad de jaulas en donde escasamente cabe una persona. A eso se le conoce como casas jaula. Perdón, me voy a quitar eso para que se pueda ver bien la presentación. Listo. Entonces, como lo estamos viendo, eh, hablamos de una población de más de 7.5 millones de habitantes y muy pocos terrenos para construir casas. Entonces, eso es lo que sucede en Hong Kong. Entonces, eso también ha conllevado a que las personas tengan que pagar unos montos de arrendamiento completamente absurdos. Y pese a que son personas que tienen trabajo, porque es que tienen trabajo, no estamos hablando de gente que esté en la miseria, se ven obligados a tener que rentar no un departamento, sino estas jaulas de las que yo les estoy hablando. Entonces, los caseros, los administradores de los edificios, los expulsan, los echan. Sencillamente no tienen otra opción que vivir en lo que se conoce como chambolas ilegales, que son estas unidades que están subdivididas dentro de los apartamentos. Y que básicamente, como les estoy mostrando, pueden llegar a tener medidas que son totalmente absurdas, ridículas, de 1.8 por 0.7 metros, ¿sí? Y que son realmente jaulas. Lo que les voy a mostrar a partir de este momento, chicos, es una forma muy degradante en que algunas personas viven en un país que se supone tiene muchos recursos relacionados con su actividad productiva. Esto que ustedes están viendo son 6 personas en menos de 3 metros cuadrados, que tristemente, como pueden observar, son personas ancianas. Son hombres que ya, y mujeres que ya no cuentan con el respaldo de sus hijos, nietos y demás, que son abandonados y que se tienen que someter a estas condiciones de hacinamiento. Es realmente lamentable que una situación de este estilo se esté presentando en algunas partes del mundo. Pero más cuestionante aún es que existan operadores turísticos que traigan a los visitantes a ver a estas personas como si se tratara de un zoológico. Son seres humanos que han tenido que asumir una alternativa de vida completamente indigna, y esto está siendo un atractivo turístico. Dense cuenta que hay 6 jaulas, como se pueden dar cuenta escasamente la persona cabe, sus pertenencias, sus pocas pertenencias, los baños son comunales, la cocina es comunal, y es una de las modalidades. Ahora les voy a mostrar otros que son
digamos, los más favorecidos y que pueden tener un baño, por lo menos un excusado y otro tipo de prebendas dentro del mismo espacio. Cuando hablamos de los hombres jaula, implica que estas personas desarrollan toda su actividad, llamémosla de estancia en lo que sería normalmente un hogar, ¿sí? Acá me he permitido reunir una serie de conceptos tanto de turistas como de algunos periodistas que se han dedicado a seguir la evolución de esta tendencia, si es que se puede hablar de ella. Y refieren cómo cocinar, dormir, en general todas las actividades tienen lugar o se desarrollan en estos microespacios. Lam es el periodista del que yo voy a hacer mención, y él menciona que para crear esas casas ataúd, el dueño de un apartamento de 35 metros, ni siquiera en Colombia manejamos ese tipo de metraje salvo para una parte estudio, ¿sí? Y en 35 metros cuadrados logra meter 20 de estas jaulas con un precio de alquiler de unos $200, más o menos 21 euros al mes por un espacio tan lamentable, ¿sí? Ni siquiera se pueden poner de pie. Esto que ustedes están viendo es incluso totalmente perjudicial para efectos de la salud. Dense cuenta los alimentos a menos de 30 centímetros del excusado. ¿Cómo puede una persona poder tener garantías de salud cuando algo tan contaminante como una taza de baño está metida dentro de la cocina? Sin embargo, este es un apartamento de lujo frente a los que les mostré en el primer momento. Y esto es una realidad que se está dando a conocer a los turistas y por lo cual se están lucrando algunos operadores. Sin embargo, lo cuestionante más allá también de la práctica poco ética es que a quienes se está visitando no les queda ningún tipo de rédito. O sea, estas personas piden permisos al dueño del apartamento, al dueño del inmueble, y los que viven en estas jaulas sencillamente tienen que aceptar la permanente visita de gente extraña para que los observe como si fueran, insisto, animales en un zoológico. Este informe periodístico habla que después de 4 años de estar este periodista Lam, del que les hago mención, de haber estado visitando más de 100 apartamentos subdivididos en el distrito antiguo de la ciudad de Hong Kong, comenta cómo en alguna oportunidad, después de estar ya acostumbrado a ver esas casas de 1,5 metros cuadrados, eh, rodeadas de tablas y de otro tipo de insumos como los que les he mostrado, una vez llegó a un cubículo que era un poquito más grande y es la forma como las personas ya se habitúan a ver cosas feas. Entonces, este era un poquito más grande de lo habitual y le comentó al inquilino: tiene usted una casa ataúd grande. Imagínense el comentario, un comentario desprevenido, un comentario que no llevaba mala intención por parte del periodista, pero definitivamente es toda una ironía, porque grande o pequeño es totalmente indigno, ¿sí? Observen cuál fue la casa ataúd que mereció tal comentario. Entonces le dijo a esta señora que tenía una casa ataúd grande. Pues claro, comparándola con lo que les he venido mostrando, pues usted, fíjense cómo hubo que tomar la foto hubo que tomarse desde arriba para que pudiera reunir todo lo que comprende el lugar. Usted puede ver en la parte inferior una cama, ¿sí? A la izquierda todo lo que tiene que ver con condimentos, se alcanza a ver una olla arrocera, se puede ver un pequeño closet, una nevera, un televisor, pero en un espacio que claramente puede ser la mitad de una habitación normal. Y este periodista, después reflexionando, se sentía bastante culpable de haber hecho comentario como: tiene usted una casa ataúd muy grande. Pues evidentemente, comparándola con las otras de las que hemos estado viendo, pues es bastante grande, pero incluso en una situación así no deja de ser totalmente indigno y cuestionante. Hong Kong tiene realmente mucha actividad productiva, actividad comercial, actividad turística, y de hecho esboza una gran riqueza, ¿no? Se encuentran marcas de lujo, marcas de reconocidos diseñadores, de joyas y de tecnología. Hong Kong, hay que tener presente que fue hasta cierta época de la historia, llegando al siglo XXI, fue que Hong Kong se liberó porque era una colonia británica.
Y como tal, pues estaba muy acostumbrado al capitalismo en medio de un país que como China ha venido trabajando a lo largo de su historia con el socialismo. Sin embargo, en el momento en que vuelve a manos de China, pues todo ese entorno, todo ese andamiaje occidental capitalista que permitió la construcción de rascacielos y de los negocios que, perdón, perdón por el ruido, los rascacielos que les digo que se alcanzaron a levantar, simulando una ciudad muy parecida a Nueva York en cuanto a la cantidad y en cuanto a la altura de las torres, lo convirtió además en uno de los principales centros financieros del mundo, ¿sí? Pero una vez que se entra a conocer un poco más en profundidad todo ese glamour y toda esa fachada de riqueza, devela más de 200.000 personas, dentro de las que hay no menos de 40.000 niños viviendo en esos espacios que van entre 1.5 metros cuadrados a los más, llamémoslo, cómodos, que llegan a 9 metros cuadrados, siendo, insisto, un área ridícula para que vivan 4 personas. Sin embargo, observen esta foto. Esta foto es básicamente la misma que podíamos apreciar hace un momento, en la que solamente vivía una mujer. Pero como pueden apreciar acá, son dos niños en edad escolar, niños que tienen que estar jugando, que tienen que tener actividad física, y sus padres abajo, en un espacio donde uno difícilmente podría imaginarse que son capaces de convivir 4 seres humanos. Impresionante, impactante y tristemente, insisto, que es lo que cuestiona, y por eso lo estamos viendo desde el tanataturismo, desde esa perspectiva del morbo y lo improcedente que puede llegar a ser. Comenta nuestro protagonista, este reportero, Lam, que aquel día llegó acá y se puso a llorar. ¿Cuál día? El día en que le dijo a esa señora que su apartamento era muy grande, que su casa ataúd era muy grande. Con estas palabras describía su experiencia fotografiando esas condiciones de vida allá en Hong Kong. Decía, me sentí muy mal, recuerda cuando él hace la crónica, vivir así nunca debería ser algo normal. Y lo grave del caso, se autocuestionaba él, es que me había insensibilizado. Es decir, de tanto tomar fotografías y de tanto reportar sobre estas condiciones de vida, ya se le volvió algo normal e incluso llegó a comentar que estaba siendo bastante favorable las condiciones de vida de esta señora. Observen otras más. Fíjense que es un lugar en el que usted no se puede poner de pie. Si acaso puede ponerse de rodillas y quedaría de todas maneras aplastado contra el techo. Y aún así tienen sus elementos de aseo, una computadora, hasta fiches puede llegar a tener. Y vuelvo a decirles que no estamos hablando de gente en situación de miseria, ¿eh? Si ustedes observan la lata de cerveza, es una cerveza importada, tiene elementos de aseo, dentífrico, papel higiénico, desodorante, un computador. Pues ustedes miran, profe, pero es que en China los computadores son muy baratos, de acuerdo, pero lo que quiero resaltar es que son personas como muchos de nosotros, es decir, son personas que pueden trabajar como guardas de seguridad, como camareras, como recepcionistas de un hotel. Es decir, usted los ve en la calle o los ve en sus lugares de trabajo y no va a pensar que es alguien que vive en unas condiciones tan lamentables. De ahí el llamado de atención, no solamente turístico, sino social. ¿Sí? ¿Cómo se puede permitir algo así? E insisto, peor aún, ¿cómo puede haber gente ganando plata llevando a otros a ver la manera en que están hacinados los primeros? Continúa el reporte diciendo que él se pregunta por qué nos debería importar si esas personas no son parte de nuestra familia, no son nuestros amigos. Y escribe Lam que son personas que aparecen en la vida de todos nosotros todo el tiempo. Por eso que yo les digo, puede ser el portero del sitio donde trabajas, el del estacionamiento, son gente común y corriente, que si bien no todos pueden tener vidas de ricos, no deberían estar en este tipo de situación. Ahí tienen otro ejemplo. ¿Sí? Son los camareros,
como les decía hace un rato, que le sirven a las personas en los comedores, en los restaurantes, los guardas de seguridad, los limpiadores, los repartidores de periódico, son gente normal, simplemente es una cuestión de dignidad humana. ¿Qué me dicen de esta? Esto sí es ya condenarse a casi verdad estar enterrado. Mira, ese ni siquiera tiene cómo mirar hacia afuera. Ahora, pues, creería yo que tampoco se puede pretender que una persona quisiera mostrar su privacidad con las rejas, ¿no? Esta podría ser una de las jaulas que incluso ofreciera mayor costo precisamente porque da un poquito más de privacidad. Sin embargo, escasamente cabe la persona como lo ven. Muy bien, eso es uno de los primeros elementos que quiero tratar el día de hoy. El siguiente tiene que ver con las aldeas flotantes y básicamente continúa con esa dinámica de utilizar la pobreza. En este caso sí vamos a hablar de pobreza. En las casas de los hombres jaula, pues no, como les decía, no son personas que estén en la pobreza, pero esto que les voy a mostrar a continuación sí es pobreza, es llevar a las personas a ver la mendicidad y las situaciones de precariedad. En ese informe que también trataba el tema de estas aldeas, decía el periodista, quien también hablaba con algunos de los turistas que habían ido a conocer. Puede que el estado de ánimo no fuera el mejor. Reflexiona. Quizás me pillo en uno de esos días de absoluta sensiblería. Me confieso que visitar la aldea flotante de Campo Clang, situado en el lago Tonle Sap, cerca de Siem Reap, eso es en Vietnam, fue uno de los momentos más amargos de mi viaje. Esos son atractivos turísticos en algunas partes de Asia, en Vietnam. Lugares como muchos que hay en Colombia, de nuestras personas del departamento del Chocó, del departamento del Cauca, del departamento de Nariño, sobre el Océano Pacífico, lugares de pobreza. Y decía esta persona, por instantes sentía un enorme nudo en el estómago y presentía cómo las lágrimas estaban a punto de emerger. La pregunta es, y esto lo hace un turista, ¿es un turismo responsable? ¿Es un turismo sostenible? ¿Visitar alguna de las aldeas flotantes con las condiciones que se están ofreciendo actualmente? ¿Esto realmente es un atractivo? ¿O es una forma de comercializar la desgracia de otros seres humanos? ¿Es correcto ir a visitar a los pobres, tomar fotos y luego simplemente irse, dejándole una ganancia económica a los operadores, pero ni un céntimo a las comunidades que fueron objeto de ese circo? Llega ese dinero a la comunidad local y claramente esa derrama económica nunca llega. Sin embargo, pues ustedes pueden apreciar que son literalmente unas casas montadas sobre balsas, de un cuerpo de agua muy grande que se encuentra allá en Asia. Y eso es lo que se lleva al turista a conocer. Y la reflexión continúa asegurando que un turismo responsable implica que el viajero sea consciente de sus actuaciones, que no simplemente se trata de evaluar si nosotros podemos dejar una huella de carbono, si estamos contaminando o si con nuestra presencia en un determinado lugar estamos siendo totalmente antrópicos. No se trata simplemente de devastar, sino en el momento en que nosotros como viajeros y como empresarios del turismo abrimos la posibilidad de hacer riqueza basándonos en la desgracia de otras personas, pues estamos no solamente sacrificando el término sostenibilidad, sino estamos llegando a lo más bajo de nuestra condición como seres humanos. Así de sencillo. Perdón. La reflexión lleva a que hay veces no somos realmente conscientes si el hecho de estar llevando gente a conocer otras latitudes, en lugar de dar ese o cumplir con ese objetivo de diversidad, de conocimiento y de cultura, si realmente lo que estamos haciendo es una generación de impactos totalmente negativos. Pues miren ustedes eso. Eso es como tantas poblaciones que en determinados momentos en época de invierno se inundan. Y es como si lleváramos a los visitantes a ver, miren cómo es esto, miren cómo es una inundación. Y miren los demás cómo se lamentan de no tener que comer, de sus enseres vueltos nada, que sienten como si
la sociedad, la vida, los elementos, el clima y como hasta que el mismo Dios le da la espalda. Es una cuestión muy lamentable. Esas aldeas flotantes llevan a que se reflexione de verdad, como lo estamos viendo aquí en esta cita textual, donde nos dicen, abro comillas, quizás con todo nuestro buen corazón hacemos algo cuya consecuencia es completamente opuesta a la que esperábamos. Asegura una de las turistas que estuvo en este viaje, esta excursión por el lago Tonle puede ser una actuación de la que avergonzarse y avergonzarnos. Y esto lo está diciendo un turista. ¿Esto realmente es un atractivo? ¿Tiene algo que mostrar? O sea, si vamos a ir a ayudar, bien. Y técnicamente se consideraría turismo, porque ya lo hemos repetido hasta la saciedad. ¿Qué implica ser turista para la OMT? Desplazarse de su lugar habitual de residencia, 1, pernoctar entre 1 y 364 noches, 2, y 3, no vincularse laboralmente con ninguna empresa del lugar que se está visitando. Por lo tanto, si yo voy en medio de una misión humanitaria, bienvenido. Y soy técnicamente turista, así yo no vaya a disfrutar, voy a ayudar, pero soy turista. Sin embargo, el propósito de esta aplicación mal llamada turística no es ir a ayudar, es ir a contemplar, a fotografiar y a devolverse a su casa para ver fotos en donde estamos luego compartiendo con amigos. Mire cuán desgraciados pueden llegar a ser en otras partes del planeta, pero nosotros no hicimos absolutamente nada. No robamos, de acuerdo, porque pagamos por ir. La pregunta es si realmente eso es turismo. ¿Sí? Continúan en su análisis diciendo que el problema es que las condiciones de vida de estas personas son demasiado lamentables y este dinero que se paga por visitar las aldeas, pues en lugar de contribuir, puede llegar a que se mantengan. Porque para los operadores turísticos, si el atractivo es el nivel de miseria y de pobreza de estas personas, pues créanme que lo último que les va a convenir es que las personas progresen, porque se les va a ir el atractivo que están comercializando. Esa es la realidad de muchos asiáticos allá en Vietnam. Otra persona que estuvo en ese tour aseguró, me pareció triste contemplarlo como si fuera de un espectáculo, como si se tratara de un espectáculo. Y además no estar seguro si se estaba contribuyendo a que un grupo de personas, una minoría, se enriquecieran y que lo hicieran a costa de la imagen de la aldea. Tanataturismo, muchachos, no solamente es la relación con la muerte, es la parte mórbida, es esa mala propiedad que tienen algunas personas de interesarse en la desgracia de otros. Acá no se están muriendo, pero tienen condiciones propicias para que todos mueran. Muy bien, ese es un primer componente, un primer ramal del turismo negro, mal llamado turismo negro, tanataturismo. Ahora vamos a evaluar otro que es un tabú a ojos de organizaciones como la misma Organización Mundial del Turismo. Si ustedes se ponen a pensar, poco o nunca se habla del turismo sexual como una tipología avalada desde las Naciones Unidas, salvo un mal uso que se le puede dar desde los medios. Y los medios de comunicación particularmente son bastante precarios en la manera en que dan a conocer y desinforman muchas veces, porque hablan de turismo sexual. Por ejemplo, muchos informes se han realizado en Cartagena, en Medellín, en donde los medios de comunicación hablan del turismo sexual y realmente allí no hay turismo sexual. Y precisamente yo voy a hacer una precisión. Y es que si yo estoy hablando de una tipología turística, como lo hemos visto anteriormente, es porque tenemos todas las condiciones, toda la vocación, la estructura, la infraestructura y la superestructura en relación o en torno a un atractivo. Si nosotros hablamos de turismo de aventura o hablamos de ecoturismo, es porque todo el destino está circunscrito a dicha actividad. Entonces la pregunta es, ¿existen verdaderamente destinos cuyo atractivo principal sea la parte sexual? Y la respuesta es sí, sí los hay. Y los hay legalmente constituidos y con todas las estructuras que les digo, infraestructuras, superestructuras, lugares bien, no una actividad perseguida o censurada. Como les voy a mostrar a continuación, en Ámsterdam, en Países Bajos, el Barrio Rojo
Es uno de los lugares más icónicos que jalona cualquier cantidad de flujos de turismo. Eso es muy diferente a cuando nosotros hablamos de explotación sexual infantil, ilegal y comercial, que es a lo que yo me refiero cuando los medios de comunicación han intentado supuestamente informar que una menor de edad se prostituya, que eso es un grave error. Un niño, un menor de edad no se prostituye. Se prostituye una persona que es mayor de edad y que está en capacidad de decir, sí, yo ya como dueño de mis actos decido. Ahora, incluso cuando ya se puede decidir, si una mujer, si un hombre, por falta de oportunidades, por carencia de opciones de empleo, por necesidad, debe alquilar su cuerpo, eso no es prostituirse. La prostitución, y lo vamos a ver incluso en el Barrio Rojo, es una decisión autónoma cuando las personas, teniendo otro tipo de alternativas, optan por esta porque les gusta, porque les parece más redituable, pero llegan a ella no por necesidad, no porque estén siendo objeto de un proceso de trata de blancas, no porque los estén explotando. Entonces, así no le gusta a la OMT, así no le gusta a las autoridades, sí tenemos destinos en donde podemos hablar formalmente de un turismo sexual y otros muchos, Rusia, Colombia, Europa, en muchas partes, Asia, la trata de blancas, que eso no es turismo sexual. Eso no es turismo sexual porque es una actividad totalmente ilegal. En Ámsterdam no es ilegal. Les presento al Barrio Rojo. Esto que ustedes están viendo, muchachos, niñas, son unas damas que tuvieron todas las oportunidades de haber estudiado una carrera profesional. Incluso lo pueden ser, pueden tener 2 y hasta 3 títulos. Hablan 3 y 4 lenguas. Ellas no están allí porque no tuvieron otra alternativa. Ellos no están allí porque tienen hijos sin la posibilidad de estar estudiando, muriéndose de hambre o porque sus papás están enfermos. No, estas damas tienen preparación, son cultas. Son cultas, pero optaron por esta profesión. Y lo bueno es que, miren, no están ubicados en un lugar de mala muerte, no se están escondiendo. Así funciona el Barrio Rojo. Son unas vitrinas y estas damas se exhiben como se podría estar exhibiendo una modelo. Ellas no salen desnudas, ellas no se ponen a hacer ningún tipo de obscenidad. Digamos que sencillamente tomaron una opción, ¿sí? Hablar del Barrio Rojo en Ámsterdam es hablar realmente de un atractivo. Si ustedes lo analizan, por ejemplo, este punto de la ciudad se encuentra muy cerca a la estación central del tren. Entonces es muchas veces la primera parada para visitantes. ¿Sí? Muchos de los visitantes que van a la parte norte de Europa van allí. ¿Quiénes van? Pues no solamente solteros, sino van mujeres, van familias, porque es que el tema no es solamente ir a tener un coito. Perdónenme lo explícito, no estoy diciendo nada grotesco, es la palabra técnica. No es a tener un coito que la gente va. Si ustedes se dan cuenta, allí están las bicicletas estacionadas. Vienen familias y en torno a los burdeles hay cafés, hay salas de sexo en vivo, hay bares, hay tiendas de juguetes sexuales, de medicamentos. O sea, el tema es el sexo, pero no implica que esto sea un lugar de perdición. La gente no necesariamente va al Barrio Rojo a contratar un servicio de prostitución. Aunque sea la oportunidad de decirlo, estas damas son muy reconocidas y se han especializado en la atención de hombres cuadraplégicos. Y ustedes me pueden decir, profesor, pero un hombre cuadraplégico perdió sensibilidad del cuello hacia abajo. O parapléjicos perdieron de la cintura para abajo. Y no me pregunten cómo, porque hasta ese nivel no he llegado a investigar. Pero sé que viajan de todas partes del mundo para ser atendidos por una dama de estas. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? No tengo idea. Pero si tienen un número tan nutrido de hombres interesados en poder hacer uso de sus servicios, es porque algo especial están haciendo. Y estas damas en Ámsterdam son reconocidas, insisto, por atender a hombres discapacitados. Un hombre discapacitado nunca podrá tener una penetración, nunca podrá tener una relación sexual, pero van allí, al Barrio Rojo. Y es legal. ¿Sí?
Entonces, quienes van en búsqueda de la celebración de un fin de semana o una despedida de soltero, incluso las mismas amigas antes de que su amiga se case, las llevan, universitarios, claramente, como no, personas que simplemente se quieren tomar un trago y curiosear, ¿sí? Marineros que desembarcan, recuerden que Ámsterdam es un puerto sobre el Mar del Norte, entonces son múltiples personas, ¿no? Los mismos desembarcos de cruceros, usted tiene todo tipo de personas, no es únicamente el viejito verde calenturiento, me perdonan el término tan coloquial, buscando acción, sino es un atractivo y hay que entenderlo y por eso yo quiero hacer la precisión. Y así no nos lo reconozcan porque la Organización Mundial del Turismo nunca va a hablar de eso, no hablamos del turismo negro, ya lo habíamos dicho en la sesión anterior. No se habla de eso, pero es una realidad y ustedes tienen que saberlo. Esas son las víctimas del barrio rojo. Entonces, la situación es que en esta área, no solamente, como les digo, van personas que estén buscando algún tipo de actividad sexual, sino sencillamente turistas que están conociendo la ciudad. Entonces, como nosotros de pronto en Bogotá estar conociendo la Candelaria o estar conociendo la Santa Fe, cosa que no se puede hacer en el barrio Santa Fe, porque el barrio Santa Fe sí es una zona peligrosa, una zona perseguida, donde además de la prostitución hay expendio de drogas y otro tipo de situación que llegan hasta los vejámenes humanos. Aquí no, esto es un lugar para visitar. Tienen incluso el Museo de la Prostitución, lo tienen en Ámsterdam. Entonces son muchas personas las que llegan a conocerlo, ¿sí? En temporada alta, más o menos sobre la zona, las épocas de abril, entre abril y agosto, que es básicamente el verano, los fines de semana pues son uno de los sitios más ocupados. Observen la cantidad de gente. ¿Ustedes creen que esto sería un lugar de mala muerte? Miren quiénes están. Están familias completas, miren las motos, las bicicletas. Y el lugar es colorido. Toca, no sé si ustedes vieron la película de Moulin Rouge, la de Nicole Kidman, donde justamente era como la época de los cabarets. Es un lugar bonito, miren, bonito, limpio, colorido. No está lleno de grafitis ni de malandrines. Miren la gente, parece un festival. Está Moulin Rouge allí y otro tipo de establecimientos al lado. Si esto fuera ilegal, si esto fuera prohibido, no habría tantas personas y esto estaría lleno de policías, ni siquiera. De hecho, así como les digo que hay un museo de la prostitución, hay un callejón, ¿sí? Un callejón muy famoso dentro del barrio rojo. Se llama, bueno, está a unos metros de una calle que se llama Oude Kerk, que es un punto de encuentro entre clientes y prostitutas, ¿sí? Alberga un local de videojuegos y un café de diseño. O sea, con esto lo que quiero decir, ese es el callejón, es que no solamente las damas están trabajando, sino hay otro tipo de actividades complementarias. Entonces, yo puedo poner ahí no sé, una tienda de vídeos, por ejemplo, vídeos eróticos, de medicinas eróticas, no es todo relacionado con la prostitución. Y si eso jalona afluencias turísticas, si es legal, si no estamos degradando a nadie, ¿por qué nos vamos a hacer los de la vista gorda y vamos a desconocer que eso sí existe? Ahora, tengan presente, muchachos, que esto ni es una invitación, ni es una sugerencia, sino simplemente una postura clara y crítica de lo que está haciendo en otro país una de las mayores atracciones. Y eso hay que conocerlo. Y que es muy diferente a lo que está pasando en Colombia y en otros países latinoamericanos. ¿Mm? Quizás la única tienda que puede llegar a captar la atención de más personas es la Condomier, donde ustedes encuentran todo tipo de pinturas hechas a mano, todo tipo de especies animales y de aficionados, ¿sí? Es otro de los lugares que se encuentran allí. Entonces, yo lo que quiero que quede claro es, fíjense, en este momento esta foto nos muestra a una mujer que va pasando como, no sé, casual, como podemos ir caminando en cualquier parte de la ciudad. Bueno, pues están las damas trabajando, no es una cuestión ilegal, ¿de acuerdo? Entonces, eso para dejar claro que debemos ser conscientes que sí hay una actividad relacionada con el turismo sexual, que es una realidad y que hay países que la están gestionando de una forma bastante adecuada. O sea, no han adoptado prácticas inapropiadas, ¿sí?
Ahora, lo que yo les mencionaba es que alrededor de los prostíbulos, perdón un segundito chicos, para que puedan oír bien que están pasando por aquí con un cilindro de gas. Bueno, eh, les decía. Ah, bueno, vamos a ver algunos otros negocios, les decía, ¿no? Está los teatros sexuales, puede que tengan shows en vivo, de sexo en vivo, otros no. Hay tiendas, como les decía, que venden vídeos para adultos, juguetes sexuales, accesorios, en fin, observemos. Este, por ejemplo, es el Sex Palace, que no es un burdel, sino es uno de esos teatros. Y vuelvo y recalco, de acá no está viendo un lugar de un barrio de mala muerte, sino parece perfectamente la entrada de un club nocturno, de un bar, sin problema. Y como tal, pues, esto lo que nos está dejando claro, insisto, es que, primero, el turismo sexual sí existe. Segundo, no es lo mismo turismo sexual, explotación sexual ilegal e infantil con trata de blancas, que eso es completamente diferente, que definitivamente es una práctica que acá en Colombia no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Un niño jamás puede ser objeto de este tipo de explotación. Incluso que una adulta o adulto se vean forzados a lo mismo tampoco es algo que se pueda aceptar, mucho menos que nuestro país empiece a ser reconocido como un destino que ofrezca el turismo sexual. ¿Sí? No se puede permitir que Cartagena siga siendo reconocida como el prostíbulo más grande a cielo abierto, como en muchas oportunidades se ha dicho. No es aceptable que un lugar como Medellín, a la luz de la vida de los capos, sea el lugar frecuentado por algunos extranjeros quienes quieren venir a hacer vívida su fantasía del capo con 4 y 5 mujeres, porque sencillamente tienen la posibilidad de pagarle a las jovencitas y tener 5 mujeres en sus camas. Eso no puede llegar a ser en ningún caso una práctica ni aceptada, ni reconocida, ni homologable a lo que estamos encontrando en Ámsterdam, ¿de acuerdo? Eso para que tengamos claro, lo precisemos, lo incluyamos dentro del tanataturismo y sepamos que para Colombia esta no puede ser una práctica, ni se puede reconocer jamás como algo que esté pasando. Lo que pasa aquí en Colombia es delictivo, lo que pasa aquí en Colombia es censurable y por ende no lo podemos promover ni permitir. Muy bien, otra arista de lo que es el tanataturismo y que continúa eh, acudiendo a esos hechos, llamémoslos peligrosos, delictivos, que pudieron haber o que están rodeados de un halo de mafia, de, no sé, de crimen, ¿sí? Y es justamente las favelas de Río de Janeiro. Esto que ustedes están viendo se da en uno de los destinos más importantes de Brasil, un destino que tiene dos de las playas más icónicas, Copacabana y Ipanema, que tiene el Corcovado, que tiene el Maracaná, que tiene un sinnúmero de atractivos turísticos, pero que misteriosamente por ese gusto que les he mencionado yo, que tienen algunas personas por el peligro, pues ha jalonado a muchos extranjeros, entre otras cosas porque en estas novelas, por ejemplo, Michael Jackson filmó uno de sus últimos vídeos, en vida claramente, hay una efigie de Michael Jackson, y son lugares a los que las personas quieren ir porque se imaginan que en las favelas a toda hora hay un tiroteo, a toda hora hay una persecución, y los operadores de servicios turísticos han aprovechado ese halo de maldad, de criminalidad para llevar la gente. Entonces la gente viene primero muy descontextualizado porque van con ese miedito, como, uy, pucha, queremos ver a ver qué es lo que va a pasar, a quién van a matar. Y realmente, pues sí, son lugares en donde hay mucha delincuencia, hay microtráfico, pero es el mismo caso que nosotros tenemos en las comunas de Medellín, exactamente el mismo caso. Entonces miren el contraste, ¿no? Ese es el Corcovado con la parte residencial, elegante, bonita de Río de Janeiro y el contraste de las favelas.
Entonces, fíjense que de todas maneras no es infundado el mito, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, contrasta la diversión y la inocencia de niños en un saltarín con la militarización de la favela, ¿sí? Entonces son el ejército y la policía pendientes, atentos a cualquier hecho delictivo, y las personas que están ya acostumbradas a esa sensación de tensión y hacen sus vidas como si nada. Ahí hay comercio, hay comida, los niños, lo que les digo, divirtiéndose en un inflable, y eso es lo que la gente viene a buscar, ¿sí? Ahora, se ha hablado muchísimo de este tipo de turismo. Fíjense que cuando fue el Mundial de Brasil, que ya no me acuerdo en qué año fue, a ver, la fecha de eso me debe ayudar, no veo la fecha. Eh, no recuerdo exactamente cuándo fue el Mundial, pero una de las cosas fuertes que se presentaron fue justamente que las personas, las comunidades protestaron, le protestaron al gobierno por estarle invirtiendo cualquier cantidad de dinero a los estadios, y entre tanto sus problemas sociales y las dificultades que se estaban presentando precisamente en estos lugares nunca fueron atendidas. Sin embargo, todo aquel que fue a los partidos del Mundial, por ejemplo los que estuvieron en Río de Janeiro, pues claramente tenían la curiosidad por ir. Eso llevó muchísima gente, vuelvo y les digo, fueron grandes cantidades de turistas. Entonces, se preguntaban en algunas páginas especializadas, ¿es seguro hacer turismo en las favelas de Río? Y mencionaban en este caso el carnaval de 2018. Los turistas de la ciudad maravillosa se preguntaban si podían subir. Y dense cuenta como un diario, el diario El Español, hablaba de turismo. Fíjense la sección de ese diario: América, violencia, ¿sí? Ya, de una, categorizado. Varios niños de la Riochina, que es el nombre de una de las favelas, observan el ajetreo de las calles. Y el titular habla: turismo de muerte en Brasil. Ojo, las favelas de Río siguen siendo peligrosas. Entonces era una manera de dar noticia, pero de seguir reconociendo que la gente continúa manteniendo esa atracción por llegar a estos sitios peligrosos. Y en este punto se reconoce que son muchos los tours que se ofrecen para pasar horas en esas favelas de Río, ¿sí? Que a pesar que se ha tratado de intervenir y de pacificarlas y demás, siguen siendo barrios peligrosos. Ahora, esto mismo que les acabo de mostrar lo podemos ver en Colombia, ¿sí? Concretamente en Medellín. En Medellín nosotros tenemos también muchos casos de personas que vienen del exterior a conocer la Comuna 13, es una de las más peligrosas. Hay una biblioteca, es una biblioteca que donó el gobierno español, en este momento se me escapa el nombre, cuya arquitectura es vanguardista y se encuentra en la parte alta de una de las comunas, y de hecho uno de los tours internos de la ciudad es ir en el metro, llegar al punto del metro cable y subir hasta la biblioteca. Porque entre otras cosas, cuando esas canastillas se habilitaron, las personas desde abajo, desde las casas, les empezaron a disparar. Imagínense el absurdo. Entonces, después de que eso se logró, digamos, controlar, lo que hicieron los pobladores abajo fue empezar a hacer unas obras de arte, a pintar los techos de las casas con una serie de valores que justamente eran los que se necesitaban: fraternidad, compromiso, cooperación, paz. Entonces desde el aire ustedes van y van viendo, en la medida en que van subiendo de forma escalonada, todas estas invitaciones justamente a la convivencia y a tener la posibilidad pues de vivir verdaderamente una Medellín en paz. Entonces, sobre Medellín les voy a hablar en un rato, porque me falta todavía otro tipo de turismo, pero antes quiero, quiero mencionar otro de los atractivos cuestionables que tiene Ámsterdam, y son los coffee shops. Esto que ustedes están viendo, chicos, está en el mismo sector del Barrio Rojo, y son cafés a donde las personas pueden ir a fumar marihuana legal. O sea, esto no está vedado, ¿sí? Es un lugar donde ustedes encuentran
una vitrina con diferentes variedades. La gente escoge la variedad que se quiere fumar, arma su tabaquito y se sienta a fumar su cigarrillo de marihuana, tomándose un cafecito, se come un brownie de marihuana o una torta de marihuana, en fin, y pues observen el lugar. Ese es otro de los mitos, ¿sí? Algunos autores, algunas plumas hablan del narcoturismo al referirse a esto. Yo tengo mis reservas frente a si la forma adecuada para ser denominado sea narcoturismo. El narcoturismo va a tener más que ver con ese reconocimiento, con esa especie de idolatría que se le profesa a personas que tuvieron actuaciones cuestionables desde lo delictivo, como puede ser Pablo Escobar, como son el Chapo Guzmán, como es Al Capone en los Estados Unidos. ¿Sí? Ese tipo de turismo que también existe, sí puede ser llamado narcoturismo, pero acá estamos hablando es de un turismo que se apalanca en sustancias o en este caso en una planta prohibida que es la marihuana. Entonces el coffee shop del que ustedes están viendo es parte de un sinnúmero de lugares. Fumar marihuana en un viaje a Holanda, algo que es legal. Si ustedes leen el artículo, nos dicen, para empezar debes saber que los coffee shops de Ámsterdam y de Holanda en general no son más que un bar normal con un mostrador donde puedes adquirir legalmente marihuana y hachís. En Ámsterdam puedes encontrar más de 200 coffee shops. Son lugares muy frecuentados por turistas y viajeros, que no existen ese turismo. A ver, si hemos dicho anteriormente que el turismo va a tener tantas tipologías, necesidades o como motivaciones tenga la gente, pues se cae de su peso. Hay personas que viajan a Colombia simplemente por conocer una cocina, un laboratorio, que eso sí es ilícito. O por conocer las plantaciones, que eso es ilícito. Del mundo le representaría mínimo una multa, quizás prisión o todo tipo de problemas. Entonces, esto es otro tipo de turismo que es innegable. Y lo coloco dentro del tanataturismo precisamente porque si bien no está relacionado con temas de muerte inmediata, pues detrás del consumo de estupefacientes ustedes saben que el tema de las mafias sí ha traído mucho derramamiento de sangre, ¿bien? Pero eso no se da en Ámsterdam. Observen ustedes, acá tenemos varias variedades, valga la redundancia, entonces de la 2, de la 9, de la 10, ¿cuál te gusta? No sé cómo se diferenciarán realmente los diferentes tipos de cannabis. Miren además de qué estamos hablando aquí. All Cannabis Cup Winners, Health and Cannabis Seed. Encuentra usted cremas con marihuana, infusiones de marihuana. Acá ni siquiera estamos hablando de un coffee shop como tal, sino de productos terapéuticos derivados del cannabis. Hoy en día tiene muchos usos. Para dormir, para las personas que tenemos problemas para dormir, hay unas gotas, les quitan, se me olvida en este momento el compuesto, es una sigla, tiene unas letras, se me olvida. ¿Cuál? El TSH, acá tengo una persona que está tomando la clase en vivo, una compañera de la Comisión Colombiana del Océano, ella me aclara que es el TSH, ese es el compuesto que es adictivo, y le quitan ese componente y pues tiene un uso terapéutico para personas que ya están en un estado muy avanzado de cáncer terminal, para quienes ya los medicamentos analgésicos no funcionan, es una alternativa. Perdón, THC, yo lo dije al revés, THC, el compuesto del que les hablaba hace un momento. Entonces, pues, otra razón, ¿no? Personas que puedan comprar este tipo de medicamentos, difícil es entrarlos a sus países, ese sí sería el problema. En algún momento se puede uno meter en un lío si llegara a pasar por una aduana o algo así, le encontraran algún tipo de producto de este estilo. Pero sí se puede ir a. Entonces, si se trata de generar motivaciones y razones para que visiten un destino, ahí tenemos otro, ¿sí? Ahora miren esa carta, escojan. Miren todas las variedades, 8 euros, 10 euros, 11 euros, 3 euros. ¿Cuál le gusta? Como si fuera un cartel de cócteles, o sea, normal. O sea, el tema no es
no es eh, perseguido, no es censurado, es un negocio con cualquiera. Entonces, como es un producto que ha sido perseguido durante todo el tiempo, para Ámsterdam eso da un sinnúmero de turistas que llegan a Países Bajos, buscando qué, poder sentar tranquilamente, miren, ahí está, y tienen happy hour, por ahí tengo otros cartelitos que tomé las fotografías y ahí les muestran que es por happy hour, ¿sí? Desde las 4:20, miren, 4:20, empieza el happy hour. Ahí tienen las demás variedades. ¿De qué se tratan? Pues ni idea, no les puedo dar. Veo que hay unas pipas y hay unos Erlenmeyers, no sé, como diferentes formas. Me imagino que con eh, las, las mangueras se llaman narguilas. Con las narguilas también se puede hacer este consumo. Pues ahí se dan cuenta, muchachos. ¿Sí? Gente mayor, ahí no es ningún niño, no son adolescentes, gente mayor, intelectuales, bueno, habrá quien encuentre inspiración para escribir o qué sé yo. Es un lugar totalmente bien, es como si usted en el mejor lugar de Bogotá encontrara establecimientos para ello. ¿Por qué lo coloco entonces como parte del tanataturismo? Porque pues definitivamente es algo que genera controversia, ¿sí? Que puede llegar a tener sin duda algún relacionamiento con la muerte, pero pues mucho más lejano. Digamos que el proceso del conflicto, de la guerra entre bandas, entre narcotraficantes, eso puede estar relacionado con la muerte, pero pues este es digamos, un derivado, como ya el producto final. Ahora sí, con esto cerramos nuestro análisis del día de hoy y de paso del tema del tanataturismo, es el turismo de masas. Y pues qué tristeza tener que empezar con esta fotografía, chicos, pero pues esto sí es una realidad que se da en Colombia. ¿Cuál es la realidad? Pues tristemente nosotros no nos hemos destacado internacionalmente por cosas muy buenas que digamos. Y el estereotipo de la mafia y del narcotráfico sí siempre nos ha acompañado. Esto que ustedes están viendo es la entrada de la Hacienda Nápoles, que es el icono del narcotráfico y el lugar quizás más querido, más atesorado que tuvo Pablo Escobar en vida. Lo que ustedes están viendo ya no lo encuentran hoy día. Ustedes llegan a la finca Nápoles, a la hacienda Nápoles, y ya no encuentran ese avión. La historia narra que en ese avión, o mejor, que ese avión permaneció durante mucho tiempo en la parte alta de ese arco porque fue la primera aeronave en la que Pablo Escobar logró llevar droga a Estados Unidos. Entonces lo tenía como un símbolo de lo que fue su primera aventura y como que lo que le dio el punto de partida para convertirse en lo que fue. Ese avión ya no está. Este parque eh, fue incautado en lo que tiene que ver con la extinción de dominio que se maneja aquí para bienes que son de origen ilegal, particularmente del narcotráfico. Y ustedes hoy día van a Puerto Triunfo, que es, digamos, el poblado que queda ahí cerquita, y ya no lo encuentran, ¿sí? Ya ustedes encuentran eh, un nombre diferente, que es lo que están viendo atrás. Atrás dice La Verdadera Aventura Salvaje. Eso ya es un parque que pretendieron desarrollar cuando ya el gobierno lo incautó. Pero lo que quiero decir es que a partir del tema del narcotráfico sí se han desarrollado un sinnúmero de viajeros, o sea, se ha fomentado que un sinnúmero de viajeros que encuentran en la mafia, en la vida legal, pues un motivo, le rinden culto. En México, yo me acuerdo, yo estaba en México, en Mazatlán, a 3 cuadras de donde capturaron al Chapo Guzmán. Y eso fue un fenómeno allá impresionante. Salían las mujeres manifestando así, gran número, con carteles, Chapo, quiero un hijo tuyo. Porque más allá del tema de la plata, las mafias siempre desarrollaron, se convirtieron en el demonio para algunos y eran los ángeles salvadores para muchos otros. Y es que resulta que, pues no es secreto para nadie. Por ejemplo, Pablo Escobar en Medellín le dio casa a mucha gente. Eso no lo podemos negar. Construyó un barrio entero.
El problema es que ese dinero venía con la sangre de mucha gente. Pero para muchos aún en Antioquia, el tipo es un héroe, es un Robin Hood. Y de la misma manera en otras partes del mundo donde han existido este tipo de íconos, la gente va a ver dónde vivían, dónde hicieron la maldad, dónde fue el asesinato, dónde fue el atentado. Y eso, pues claramente es una práctica completamente anómala, por lo menos jamás reconocida por un gobierno, y menos un gobierno que ha padecido tanto el rigor del narcotráfico como el colombiano. Esto es en Puerto Triunfo, lo que les estoy mostrando. Entonces, dense cuenta esa cultura del matoneo, del ilegal. Entonces, la efigie de Pablo Escobar ahí con su micrófono. Y miren atrás, camisetas todas de Pablo Escobar, de Popeye, de todos los que eran parte de su organización, sus lugartenientes. Pues yo no sé si a esta dama le parecerá muy chévere, muy cool aparecer al pie del hombre quizás más sanguinario que hemos tenido desde la época de Pablo Morillo, eh, el español al que llamaron el pacificador, pero que tiene más sangre en sus manos que cualquiera de la época. Y de eso viven. Lo grave del caso es que de eso viven. Hagan de cuenta, eso es como si saliéramos de un templo como el del Divino Niño en Bogotá, o del Señor de los Milagros en Buga, o del Santuario de Monserrate, que cantidad de kiosquitos y de almacenes con imágenes de rosarios, imágenes del Divino Niño, o según corresponda. Aquí lo que hay son imágenes de Pablo Escobar y llaveros, y como están viendo ustedes, camisetas. Esa es la economía que se desarrolló a partir del mito, ¿sí? Entonces, miren, la gente llega aquí a tomarse la foto todavía, aunque ya la avioneta, como les digo, ya no está ahí. Esto que les estoy mostrando es justamente en Mazatlán, en donde yo estaba, y ese es el edificio Miramar. Muchachos, ustedes ven en la calle, allá en México, bueno, por lo menos en esa ciudad, ustedes ven esos carros que están ahí, están parqueados. Allá se estacionan a la izquierda, no se estacionan a la derecha. Entonces vienen las dos calzadas que para la foto, para orientarlos, van de izquierda a derecha. Entonces los carros pasaban por ahí y estos carros que ustedes ven allí están estacionados. Y del otro lado de la calle también hay un pedazo para estacionar pegados a los que están ya aquí, y van los dos carriles de derecha a izquierda. Oigan, la gente paraba el carro a la mitad de la calle sin problema, detenían el tráfico para tomarse la selfie con el edificio Miramar a espaldas. Y no les estoy hablando de muchachos, miren, son personas mayores, mayorísimas, pero como que es un atractivo. Fíjense, si usted está en disposición de tomarse una foto en el lugar donde sabe que hubo un asesinato, un decomiso o la captura de alguien famoso, lo siguiente que hacen, y mucho más en este momento, es súbalo a su Instagram, súbalo a su Facebook o cualquier otra red, para que todo el mundo, todos sus conocidos sepan que usted estuvo en el lugar. ¿Eso qué implica? ¿Qué trae de por sí? Pues un reconocimiento. Eso está diciendo que la gente se siente agradada y siente que es algo digno de ser mostrado. No se sienten avergonzados. No se sienten avergonzados. Por el contrario, es algo digno de mostrar. Entonces, díganme ustedes, con ese tipo de tendencias y de corrientes, pues resulta innegable que el narcoturismo es una corriente. Y a partir de ese momento, pues se han hecho todo tipo de estrategias. Esta foto que ustedes están viendo, por ejemplo, es una foto de Pablo Escobar, supuestamente con el Chapo, cosa que nunca se dio porque ellos nunca se conocieron ni fueron contemporáneos. Son montajes que se han venido haciendo. Claro, y crece y cada vez crece y crece y crece y crece cada vez más el mito. Que aquí había Huaca, que aquí pasó una cosa, que aquí la otra. Y si a eso le sumamos situaciones como las que se presentaron con Popeye, yo creo que todos tuvimos el infortunado, o conocimos la infortunada realidad de este señor que era realmente, me faltan palabras, me faltan calificativos para describir una persona con tanto nivel de cinismo, de maldad. El tipo fue youtuber, fue influenciador, iba a ser candidato de no sé qué partido, contando y reconociendo a viento y marea qué hizo, cuántos mató, en dónde los mató, con qué los mató,
rindiéndole el culto al patrón, porque él nunca dejaba de llamarlo el patrón, que Pablo Emilio Escobar Gaviria puso al país de rodillas. O sea, el tema era, lejos de sentirse avergonzado, arrepentido de toda la sangre que derramó, no, eso fue lo máximo. Y es dolorosísimo. Hay unos especiales que le hicieron de Nat Geo, yo los vi. Es dolorosísimo ver el tipo como cuando andaba por el centro, la gente lo detenía, venga la foto. Yo decía, pero por favor, ¿qué es esto? ¿Qué falta de memoria? Y yo no sé, a la gente le parece que eso es un motivo de orgullo en lugar de sentir vergüenza. A mí me daría pena que me tomaran una foto con una persona como esa, pero no. Para la gente colombiana, algunos colombianos, y ni hablar de personas del extranjero, porque, y se los digo porque cuando yo vivía en México, lo primero que me preguntaban era, ¿tú eres colombiano? Me preguntaban dos cosas. Lo primero que me decían es, ¿traes perico? Y lo segundo que me decían era Pablo Escobar, porque allá le rinden culto a Pablo Escobar. No, mucho, es lo máximo. Y es lo máximo porque adicionalmente, como hemos caído en la práctica de denigrar de nosotros mismos a través de las novelas, pues eso es lo que se ha vendido en el exterior. Pero lo peor del caso es que la gente no manifiesta rechazo, sino admiración. Entonces cosas como estas, miren esas ametralladoras en México les llaman cuernos de chivo. Mírenlas todas chapadas en oro. Ahí hay una UCI, hay unas granadas y una pistola 9 milímetros. Motivo de visita. Este era el carro de Al Capone, en el que lo mataron, el mayor mafioso que ha tenido Estados Unidos en la época del whisky. Todo lleno de disparos. Y este carro estaba en la hacienda Nápoles. Lo mandó comprar Pablo Escobar y lo puso ahí como un monumento a la mafia. Ese tipo de cosas, tristemente, jalonan flujos turísticos. Hay gente que viene exclusivamente a eso. Hay guías de turismo, obviamente no son formales, sino se manejan por redes, por internet, que se especializan en acompañar a las personas todo el tiempo cuando llegan a Colombia con el propósito de desarrollar este tipo, este tipo de tours guiados en donde estuvieron involucradas las matanzas, donde se puso la bomba, donde se hizo el plan, donde atentaron los grupos rivales. Como les digo, siendo una práctica bastante censurada, pero que infortunadamente, hay que decirlo, ha generado atractividad en la población, en las personas que pues encuentran que el turismo puede apalancarse o puede nutrirse de los hechos delictivos que se tuvieron o que tuvieron lugar aquí en Colombia, ¿de acuerdo? Bueno chicos, voy a tener que ya terminar la sesión, estoy en un lugar que es público y ya necesitan la mesa. Me ayudaron bastante, de hecho, permitiéndome este ratico más o menos en silencio. Les agradezco mucho su asistencia, me disculpan las condiciones del audio y del ruido ambiente, insisto, pero no quería simplemente aplazar la clase, sino que ustedes en el tiempo que está presupuestado la pudieran recibir y adicionalmente tuvieran cómo contestar su cuestionario. Ya estamos muy próximos al cierre del semestre y no quería tener ningún tipo de cancelación de la clase. Les comento, esto es un tema de investigación y por esa razón no tuve la posibilidad de avisar con una semana de anticipación porque me confirmaron el viaje sobre el fin de semana, entonces ya no tuve la opción. No obstante, la clase se está grabando, como les digo, el día lunes, previo al 6 de mayo, y nos encontramos sin ninguna novedad, con el favor de Dios, la siguiente semana, nuevamente en la ciudad de Bogotá, teniendo nuestro encuentro sincrónicamente. Espero que la clase haya sido de su interés. Les reitero, no olviden diligenciar el cuestionario y los espero la siguiente semana con el favor de Dios. Cuídense mucho y muchísimas gracias por la atención prestada. Un feliz día para todos.